tipo de libertad más importante es el de ser quien realmente eres. ¿Cómo se construye nuestra forma de ser? ¿Te consideras impulsivo o reflexivo? ¿Neurótico o estable? ¿Extrovertido o introvertido? O dependiendo de la situación, a veces de una forma y en otras lo contrario. Hay muchas teorías respecto a las variables que definen la personalidad, como que vienen marcadas con una base de neurobiología, por factores genéticos e incluso por condiciones sociales, o una mezcla de todos estos. En Selling, 1983, Woody Allen nos cuenta la historia de un hombre que carece de personalidad. A lo largo del filme, Leonard Selling adopta la forma de comportarse de aquellos a quienes conoce y admira. Hasta ahí todo sería más o menos normal, ya que todos imitamos a los que nos gusta. Pero Selling nos asombra porque lo copia todo: gestos, frases, actitudes, opiniones y vestimenta. Acaba siendo un vampiro de identidades, que se comporta de repente como un judío ortodoxo, un músico callejero afroamericano o un psiquiatra intelectual prepotente. Quiere ser todos y al final no es nadie. Su triste historia plasma una idea muy presente en el mundo moderno: la necesidad de tener personalidad. Aunque es un fenómeno psicológico difícil de definir, la coherencia en la forma de ser es tan indispensable que notamos su ausencia cuando no está presente. Por eso, cuando alguien de nuestro entorno encuentra la forma aleatoria, adaptándose a las circunstancias y a las experiencias ajenas, decidimos que le falta personalidad. Y cuando una persona exhibe un modelo de conducta consciente, por ejemplo, siendo resoluto y mostrándose seguro de sí mismo, en su vida familiar y laboral, nos referimos a él como un individuo de fuerte personalidad. El psicoanalista alemán Erich Fromm dijo que la principal tarea de un hombre en la vida es darse nacimiento a sí mismo, llegar a ser lo que presencialmente es, y el mundo moderno nos repite frases sobre la necesidad de ser uno mismo. Esta priorización actual de la coherencia personal es un producto, según el psicólogo Rob Baumeister, de varios hitos históricos. Para este investigador de la Universidad Estatal de Florida, los cambios sociales revolucionarios de los últimos siglos nos han llenado a antes de poner nuestra identidad personal a la presión de los demás y la circunstancia que vivimos. Ahora, por ejemplo, nos conocemos mejor y, según este autor, eso debe ser en parte la práctica general de la confesión introducida por el catolicismo. También han sido importantes los cambios en nuestra manera de definirnos. A partir del siglo XVII, la identidad es individual y deja de asociarse con el linaje familiar. Ha variado asimismo nuestra forma de relacionarnos con la sociedad. La rebeldía romántica es uno de los factores que aumentó la percepción de que esa no está en conflicto con el mundo para mantener nuestra identidad. Por último, se está fomentando mucho la necesidad de autorrealización a partir de nuestro estilo personal, desde el surgimiento del capitalismo. Todos estos factores que cita Baumeister nos lleva a darle muchas importancias a nuestra personalidad. Si preguntas a los que te rodean, verás que todos creen que tener una cierta coherencia de comportamiento y se autodefinen con rasgos de su carácter. Creemos ser
testarudos o flexibles, sinceros o maquiavélicos, sociables o tímidos. Pero, ¿somos así? ¿O solo es una imagen que nos gusta tener de nosotros mismos? ¿Hay rasgos de personalidad que permanecen estables a lo largo de nuestra vida? ¿O tenía razón el ensayista francés del siglo XVI, Michel de Montaigne, cuando decía que existía tanta diferencia entre nosotros y nosotros mismos como entre nosotros y los demás? El psicólogo austríaco Walter Michael, recientemente fallecido, fue uno de los científicos partidarios de pensar que la personalidad es una entelequia. Sus investigaciones sobre este tema le llevaron a concluir a nuestra conducta es arbitraria, que los resultados de los test de personalidad nos sirven para predecir conductas y que debemos ser cautos a la hora de etiquetar a las personas. Según Michael, actuamos en cada circunstancia intentando conseguir nuestros objetivos. Leemos la situación, la interpretamos y decidimos qué hacer en función a nuestra percepción de lo que está ocurriendo. Repetiremos nuestro comportamiento y parecerá que tenemos una variable de personalidad determinada. Cuando lleguemos a la conclusión de que volver a hacer lo mismo nos permitirá obtener los resultados que queremos. Pero si nuestra interpretación de las circunstancias nos dice que es mejor actuar de forma diferente, nos comportaremos de modo distinto sin ningún problema. Es una teoría que nos postula rasgos permanentes de personalidad. Solo parecemos consistentes en nuestra conducta porque llamamos a menudo las mismas conclusiones en ambientes similares, pero en cuando cambiamos de hábitat, algo que sucede, por ejemplo, cuando mudamos de círculo de amigos, de pareja o de país de residencia, actuamos de forma distinta. Las críticas actuales de los test de personalidad caminan en esa dirección. Así, el psicólogo Adam Grant, de la Universidad de Pensilvania, ha publicado recientemente investigaciones en las que quiere mostrar que el indicador de Myers-Briggs, uno de los más usados, carece de fiabilidad científica. Las características medidas por esta prueba no tienen apenas poder predictivo acerca de si seremos felices en una situación, cómo nos desempeñaremos en nuestro trabajo o qué tal será nuestro matrimonio, afirma este investigador. Enfoque contrario, el que cree que existe una constancia en nuestras acciones que pueden ser catalogadas mediante test, estaría representando sobre todo la teoría de rasgos, basados en el análisis factorial. Estos expertos dicen que hay pruebas estadísticas de que cierto tipo de actitudes suelen dar juntas, y eso demuestra que hay una característica de personalidad que las engloba a todas. Por ejemplo, el psicólogo británico Hans Eysenck, el más conocido defensor de esta técnica, encontró que la tendencia a sentirse mejor en el cara a cara que en grupos grandes, la necesidad de experimentar instantes de soledad cada poco tiempo, la propensión a leer o escuchar música en silencio y el mostrarse proclive a tener pocos pero muy buenos amigos, están relacionados a este grupo de características. Lo denominó introversión, uno de los rasgos de personalidad de los que hablaremos. Su argumento no se basa en la constancia que percibimos en los demás o en nosotros mismos, sino en que hay variables de personalidad que reflejan de forma matemática y tienen, por tanto, una base científica. De hecho, Eysenck cree que ciertos rasgos de personalidad tienen una base genética. En el caso de los introvertidos, las personas, según sugiere, que tienen un nivel de excitación del cerebro normal más alto de lo habitual. Este mayor nivel de excitación cortical provoca que su encéfalo esté activo continuamente sin apenas necesidad de estímulos exteriores y se enfoquen más hacia pensamientos y sentimientos interiores. Las imágenes obtenidas por el TEP, topógrafo por emisión de positrones, muestra un área del lóbulo frontal incluida en la inhibición de la conducta. Es más activa en ellos y esto los lleva a ser menos espontáneos. Su cerebro está en continua activación y por eso regulan la entrada de los estímulos externos.
Los estudios sobre la herencia de la personalidad están en plena actualidad. Un ejemplo es la investigación que acaba de publicar un grupo internacional de científicos, los autores entre los que se encuentran expertos de la Universidad de Granada y Robert Cloninger, uno de los psicólogos más influyentes en este campo. Aseguran haber identificado más de 700 genes que determinan la herencia de nuestra forma de comportarnos. En el documento publicado en la revista Molecular Psychiatry, defiende la teoría de que el paso de la herencia en los principales rasgos de nuestra personalidad oscila entre el 30 y el 60%. Hasta ahora, según estos investigadores, no habían grandes avances de la detección de mecanismos que la moldean, porque los trabajos anteriores se centraban en el efecto de genes individuales. Pero esta nueva investigación utiliza técnicas de inteligencia artificial para hallar agrupaciones de genes que interactúan entre sí y con el entorno, y que intentan analizar la herencia fisiológica en toda su complejidad. Hay posturas intermedias entre estas últimas hipótesis basadas en la genética y las que postulan que las variables de personalidad no existen, sin obviar la ocurrencia humana. Admiten que es importante conocer nuestra tendencia o comportamientos de una forma similar. Es el caso, por ejemplo, de las teorías del científico estadounidense Seymour Epstein, que aduce que nuestras propensiones existen, aunque no nos determinan con tanta rigidez. Identificarlas no sirven, como nos recordaba Michael, para predecir todas nuestras conductas, pero sí una media. Según Epstein, un factor en contra de este autoconocimiento son las limitaciones de los tests. Como nos recordaba este psicólogo en uno de sus artículos, el avance de la psicología como ciencia acumulativa e interrogativa queda limitada, no tanto por su complejidad conceptual, como por la dificultad de los humanos para observarse a sí mismos con objetividad, coraje y deseo de evitar falsas ilusiones. Uno de los problemas de los cuestionarios es que se basa en lo que nos cuentan las personas de sí mismas, como todos los sesgos que esto implica. Basarse en la idea de que sabemos que somos y diferenciarlo de lo que nos gustaría ser resulta discutible. El psicólogo David Funder, por ejemplo, plantea una hipótesis que cuestionaría esta creencia. Según apunta este profesor de la Universidad de Stanford, los datos que aportan los que nos conocen proporcionarían una información más fiable porque nos han visto actuar en un contexto de diferentes miles de veces y nos observan de una manera un poco más objetiva. Pese a todo, muchos psicólogos afirman que entender nuestra tendencia a la personalidad puede ser una buena variable de salud mental. Nos ayuda en primer lugar a respetar nuestra forma de ser en las situaciones en las que nos sintamos diferentes a la mayoría de los que nos rodean. En segundo lugar, hablar de variables de personalidad como propensiones en determinados comportamientos puede servirnos para buscar arquitecturas vitales, ambientes laborales, estilos de vida, parejas, etc., que favorezcan nuestros mejores potenciales. Un ejemplo claro es la dimensión apertura de la experiencia investigada por psicólogos como el estadounidense Marvin Zuckerman. Los que puntúan alto en esta categoría tienen una continua necesidad de explorar nuevos mundos, ya que les resulta tediosa la rutina, y etiquetarse como abierto a la experiencia ayudará a intentar evitar el hastio. Como nos recuerda Zuckerman, en nuestras primeras décadas, esos nuevos mundos llegan solos: infancia, juventud, elección de vocación, primera pareja, primer trabajo. Pero en la madurez, hay que buscar proactivamente las nuevas experiencias. Con este objetivo de conocer nuestras tendencias de personalidad, vamos a desgranar descubrimientos científicos acerca de algunas de las variables más usadas en su estudio.